Hola, buenas. Después de una pausa, hemos regresado con estos episodios cargados de más filosofía y de más historias. Hoy vamos a imaginar, vamos a mezclar filosofía con todo este cuento de las redes sociales. Bienvenidos y ya les cuento de qué va todo esto. Pero antes quiero decirles que son varios los filósofos e intelectuales de toda formación que hoy han reaccionado frente a este fenómeno de las redes sociales. Unos con una mirada positiva y esperanzadora, pero otros totalmente escépticos a lo que estas redes han construido en las sociedades contemporáneas. Y es que un fenómeno tan masivo que tiene serias implicaciones en la vida de los hombres tiene que pensarse, tiene que reflexionarse. Por ejemplo, Manuel Castel es un sociólogo que ve en las redes sociales una herramienta para, según él, la transformación social, la transformación de la realidad. El tipo tiene un libro que se llama Redes de Indignación y Esperanza, los movimientos sociales en la era del Internet. Y aquí quizá también podamos colocar a la filósofa estadounidense Judith Butler. Sugieren que el Internet y las redes sociales podrían ser un mecanismo que permita a muchos que están expuestos a eso de la violencia estatal o a la precarización económica a concretar algunas acciones para generarse cambios sociales. Por último, por ejemplo, Pierre Levy ha visto algo positivo en la red por este tema de la producción y la socialización del conocimiento que nos ha llevado a formar una inteligencia colectiva. Claramente no todos tienen esta esperanza y son más bien reacios a este fenómeno de las redes sociales. Por ejemplo, dos tesos en el mundo intelectual de hoy se han ido en contra de ellas. Por un lado, Noam Chomsky y por el otro, Zygmunt Bauman. Chomsky, por ejemplo, afirma que estas redes contribuyen a la generación de una idea de amistad falsa y superficial, allí como combinado con cierta sensación de autonomía y pertenencia totalmente engañosa, en la medida en que, se basan en unas relaciones que se forman por la mera interacción digital. Es decir, la nueva forma de interacción con nuestras supuestas amistades se da a partir de una red que no permite la creación de un lazo fuerte y verdadero. Por su parte, el filósofo de la modernidad líquida, Bauman, ha asegurado que el éxito de todas estas redes es que se han aprovechado del temor de la gente a quedarse sola y ser rechazada, lo que ha llevado a la creación de una doble vida, y miren lo interesante que es esto. Por un lado está la vida online, donde las relaciones con el otro y las habilidades de escucha y convivencia, que son necesarias para la vida social, parecen darse mucho mejor porque el individuo no tiene que negociar realmente con ese otro, solo tiene que teclear. Y la otra, que es la offline, quizá nuestra verdadera realidad. Creo que para todos aquellos que utilizamos las redes sociales esto no es algo nuevo ni algo sorprendente. Cuando estamos conectados, cuando estamos en las redes sociales, cuando estamos en Instagram, cuando estamos en Facebook, somos uno, pero nuestro verdadero yo se manifiesta una vez nos desconectamos y empezamos a interactuar frente a frente con el otro. La cosa es que estas afirmaciones nos llevan a fantasear un poco. Por ejemplo, ¿qué habrían dicho mentes tan brillantes del pasado cuyo pensamiento siguen influyendo hoy? Un Sócrates, un Aristóteles. Resulta que cuando veía el documental El dilema de las redes sociales, casualmente en ese momento estaba leyendo a Kant. Así que yo me preguntaba, ¿qué diría Kant sobre todo esto? ¿Tendría redes sociales? ¿Tendría una cuenta en Facebook? ¿Cómo sería su perfil de Facebook? Y así surgió este episodio. Así que los invito a hacer un ejercicio imaginativo y traeremos a Kant a nuestra época. Pero ojo, todo sistema de pensamiento surge a partir de un contexto histórico. Por eso nuestra narración aquí debe ser imaginando a Kant apareciendo locamente en el siglo XXI, por esos extraños fenómenos hollywoodenses. Porque es imposible
Si pensamos un Kant nacido en esta época, un Kant millennial o perteneciente a estas últimas generaciones, quizá no sería o no tendríamos el mismo pensamiento que hoy conservamos de él. Listo, imaginemos que por extrañas razones Kant se encuentra en el siglo XXI, un siglo bastante extraño, ajeno en comparación con el siglo XVIII. Supongamos que Kant se encuentra con un periódico actual y lee una noticia acerca de la Organización de Naciones Unidas y se maravilla que su sueño de una confederación de estados para acabar con las guerras se hizo realidad. Pero que la dicha no le duraría tanto cuando en ese mismo diario lee una noticia sobre las guerras en el Medio Oriente. Y veía en una de esas secciones de Un día como hoy, que recuerdan el pasado, sí, donde traen a colación, por ejemplo, la ocupación de Polonia por parte de los alemanes que iniciaría la Segunda Guerra Mundial. Guerra mundial terrible, diría Kant, y se acordaría de aquel momento en que se enteró de la Revolución Francesa, el estupor y la esperanza que le provocó tal acontecimiento porque prometía un orden nuevo, prometía una república donde los poderes estaban separados, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, cada uno por su lado. Se preguntaría Kant por el sentido de las guerras en estos tiempos y reflexionaría: el mundo no tuvo en cuenta mi escrito sobre la paz perpetua y se sentiría muy decepcionado. Y es que les cuento que Kant era de los que pensaba que la paz no es que era algo natural en las sociedades humanas. Era una exigencia de la razón instaurarla para poder superar ese estado de naturaleza de guerra total. Estado donde no hay confianza en el otro, donde solo existe la inseguridad por el daño que ese otro me puede causar. Pero que precisamente para salir de esa manera de relacionarnos es necesario buscar la paz y llegar a acuerdos racionalmente. Kant quizá recordaría su reflexión sobre la doble condición de amistad-enemistad en que se basan las relaciones humanas, pero que es precisamente esa tendencia a la hostilidad lo que lleva a querer la paz y llevar a cabo una vida social segura, es decir, sin el temor de que el otro pueda hacerme daño porque no existe algo como un marco legal o normativo que se lo impida. Imaginemos a Kant elevado en sus pensamientos, melancólico y desconcertado, sentado en un parque. Se dispone a hablar con alguien que no está contemplando el cielo o la naturaleza que le circunda, sino a un extraño aparato que tiene en sus manos. Se presentan y en medio de la charla el compañero le pregunta que cómo aparece en Facebook. Kant se asombra y le pide que por favor lo ilustre y le explique el concepto. Pero su interlocutor le hace gracia todo lo que Kant le diría y se reiría y no lo puedo creer, debes urgentemente abrir una cuenta en Facebook, porque quien no tiene Facebook en esta época no existe. Pero Kant, que no se deja convencer por la experiencia común, Kant era una especie de follower de Copérnico, un seguidor de Copérnico, porque admiraba el no haberse dejado llevar por lo que decía la tradición y la mera observación pasiva. Por eso logró quitar a la Tierra del centro del sistema solar y colocar en su lugar al Sol. La gran revolución copernicana le enseñó que todos los conocimientos debían ser sometidos al tribunal de la razón pura. Pero además, Kant era un ilustrado y reprochaba a aquellos que por pereza y cobardía se encontraban gustosamente en condición de minoría de edad según su metáfora. Esto significa que hay muchos que son incapaces de usar su propio entendimiento para actuar y conocer, sino que necesitan siempre de la orientación de otro. Él mismo había decidido servirse de sí mismo y rechazar cualquier guía exterior a su propio entendimiento.
Así que inició una búsqueda para saber qué es eso de Facebook y por qué es tan masivo e importante para los hombres de hoy. Y saber además por qué debía tener una cuenta, como dijo su amigo. Resulta que Kant encontraría algo asombroso. Y es que en este portal que llaman Facebook es un caldo de cultivo de personas cómodas con su minoría de edad intelectual. Kant se daría cuenta, por ejemplo, que las notificaciones de las redes sociales imponen qué pensar durante el día. O que esos nuevos tutores llamados influencers sugieren qué hacer. Las redes sociales recomiendan qué personas seguir de acuerdo a tus supuestos gustos. Incluso, mediante algunas estrategias, crean nuevas necesidades que aprovechan comercialmente. Otros ejemplos podría ser que aquel sujeto que es religioso encuentra en un video al pastor que le interpreta la Biblia. Ya él no tiene que leerla directamente, no tiene que analizarla, reflexionarla, sino que el pastor lo hace por él y le dice qué hacer y cómo actuar durante el día. Los representantes del partido les indican a muchos cómo ver los fenómenos políticos y sociales que están ocurriendo. Es decir, toda una masa de menores de edad en distintas materias vería Kant aquí, ávidos de tutores y de respuestas rápidas a las preguntas que van surgiendo en el camino. A Kant esto le causaría náuseas. Y bueno, las posibilidades de dar a conocer sus opiniones mediante breves o extensos comentarios en estas páginas le dan al ciudadano de hoy la ilusión de que está haciendo buen uso de la razón pública de la que hablaba Kant, que requiere de la libertad de conciencia. Creemos tener libertad de conciencia para analizar todo lo que sucede, pero resulta que muchas veces no hablamos en nombre propio, sino que hablamos en nombre del partido, de la empresa o de la religión. En estas páginas abundan las palabras, abundan las opiniones, abundan las argumentaciones, pero estas no buscan generar un diálogo, ni poner a revisión ciertas ideas y prácticas, sino que tratan es de imponerse y mostrarse como las únicas versiones posibles, dejando a un lado el correcto uso de la razón pública. Porque resulta que esta razón es crítica, esta razón revisa, esta razón argumenta. Lo opuesto a la razón pública es la razón privada. Y aquí explico a manera de ejemplo qué entiende Kant en ese texto de respuesta a la pregunta que es la ilustración. Él distingue entre razón pública y razón privada. Si yo soy docente de una institución, ¿sí?, como funcionario de esa institución, debo hacer uso de la razón privada, es decir, debo acatar las órdenes que me dan en esa institución. Pero yo también puedo hacer uso público de mi razón y escribir un texto o decir todo lo que me parece que está mal en el ejercicio de mi oficio o en el ejercicio de la institución, ¿sí? Allí como para ilustrar más o menos qué entiende Kant por razón pública y razón privada. El tema es que Kant vería que en esta época impera la razón privada, porque un oficial de policía habla y escribe como funcionario de tal institución, el médico como empleado de una clínica, pero ninguno es capaz de hacer uso público de su razón por el miedo a perder su oficio o su puesto de trabajo, debido a que revisar y criticar su oficio o la institución para la cual trabaja le puede generar represalias y puede perder su empleo. Lamentablemente, la libertad que requiere el uso público de la razón está hoy amenazada. Siempre que alguien se abstenga de publicar por escrito sus opiniones con respecto a las fallas en las instituciones o los lugares de trabajo, precisamente por temor a las represalias o incluso su propia vida, la libertad queda amenazada. Fíjense que curiosamente alguien una vez me dijo que dejara de publicar tales comentarios porque ahora las empresas están revisando las redes sociales de quienes pretenden contratar. Imagínense. Para Kant, esta situación es un obstáculo hacia el progreso del conocimiento y la libertad de conciencia. Por eso diría yo que se cuestionaría, si mi época no era ilustrada, pero sí una época de ilustración, esta no es ni una ni la otra.
porque bajo estos escenarios el camino para la ilustración es cada vez más espinoso. Creo que Kant tendría dos caminos. Por un lado, tener una cuenta en Facebook para hacer uso público de su razón y construir una comunidad de diálogo permanente con plena autonomía y evitando cualquier sujeción de partido político, producto comercial o notificación que le diga qué hacer y qué pensar. U otro posible escenario sería que no tendría jamás un perfil de estos por todas las anomalías e implicaciones que tiene para el ser humano. Es decir, motivarle la pereza y la cobardía que le impide servirse de su propio entendimiento y robarle la libertad de conciencia y de espíritu, que son una de las condiciones para alcanzar la mayoría de edad. Esta narración se basó en los textos Hacia la paz perpetua, Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y algunos elementos de la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Doy la bienvenida a este equipo a Juan Pablo Torres Muscus y Leonardo Muñoz Arnedo. Si llegó hasta aquí, gracias por escuchar y comparta a quien crea le pueda interesar.